Bueno, pues ahora sí, tiempo ya de entrevista, donde tal y como ya les habíamos anunciado previamente, tenemos el placer de presentar hoy a la secretaria general del Partido Socialista de Lanzarote y también, como todos ustedes ya conocen, diputada del Congreso, María Dolores Corujo. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Y muchas gracias por acompañarnos. Gracias en a esta ustedes jornada. siempre. Si le parece, precisamente, como hace un tiempito que ya no hablamos, ¿cómo está, cómo se encuentra y cómo está siendo precisamente esta etapa en el Congreso en unos tiempos bastante moviditos con esto de las elecciones? Pues la verdad que bien, es una nueva etapa en la política nacional, existe mucha crispación, pero lo cierto es que en estas últimas semanas hemos podido comprobar cómo el señor Feijóo, en esa obsesión que tenía por presentar su candidatura, donde todos sabíamos que era una candidatura, una investidura fallida, primero porque el 23 de julio los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país se pronunciaron con absoluta rotundidad y donde ganaba claramente las elecciones la mayoría progresista, no obtuvo ni un voto más en su investidura, pero cierto es que se percibe la política desde unos bloques demasiado, en mi opinión, enquistados, buscando o muy lejos de la búsqueda de esos acuerdos y consensos tan necesarios para Canarias y para el conjunto de España. ¿Qué cree? Pensaba un poco terminar con esto, aunque luego profundizaremos, por supuesto, pero ya que hemos comenzado con el tema de las elecciones, ¿qué cree que va a ocurrir? O, bueno, ¿qué cree? Precisamente porque, por todo lo que está viviendo, ¿no? ¿Qué va a ocurrir en la investidura de Pedro Sánchez? Bueno, en primer lugar, antes de hacer un análisis de la investidura de Pedro Sánchez, me parece importante destacar lo que ha ocurrido después del 23 de julio. Y después del 23 de julio hemos podido comprobar, para la vergüenza de la inmensa mayoría de la sociedad canaria, que el señor Feijóo, el Partido Popular, contaba con los apoyos de la extrema derecha y de Coalición Canaria. El único partido nacionalista que apoya y se apoya en la derecha y en la extrema derecha. Y esto además, cuando dijeron por activa y por pasiva que tenían una línea roja con Vox, esto también lo hemos podido a nosotros en Lanzarote de forma muy particular, no nos ha sorprendido tanto porque sabemos y somos conocedores del acuerdo que tienen con la extrema derecha en el municipio de Teguise, pero sí que es incomprensible cómo un partido nacionalista pueda apoyarse en una extrema derecha que no cree ni en las autonomías, que no cree ni en el Foro Canario, ni creen, por supuesto, en el Estatuto de Autonomía. Eso, a la hora de escuchar las explicaciones, eran absolutamente incoherentes, lo que ha colocado la formación de Coalición Canaria y al señor Clavijo en una posición tremendamente delicada. Por eso digo que durante estos 2 meses de pérdida de tiempo, de falta de respeto absoluto institucional, tanto al jefe del Estado como al Congreso de los Diputados, la estrategia que tenía el Partido Popular era única, y era revalidar ese liderazgo interno del señor Feijóo dentro de las filas del Partido Popular, porque dentro de su programa de gobierno, en el que nadie supo bien lo que decía, lo que sí nos quedamos en que su propuesta era que avalaba las propuestas realizadas por un gobierno socialista, por Pedro Sánchez, pasó de derogar al sanchismo a pedirle 2 años de gobierno, en fin, esas cosas bastante curiosas en la política nacional que demuestra claramente la preocupación, el aislamiento con toda la Cámara. No hay ningún otro partido, no tiene ni un voto más. A partir de esa investidura fallida del pasado viernes, comienza la ronda de contactos después de la autorización del jefe del Estado al presidente en funciones, a Pedro Sánchez, para que conforme una mayoría suficiente. Y en ese proceso es en el que estamos en este momento. Si me preguntara, ¿crees que va a haber una investidura de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados próximamente? En mi opinión es que sí, de forma incontestable. Ha mencionado justamente el papel, entre otros, de Coalición Canaria. Lo cierto es que recientemente se ha vuelto a pronunciar, pero con una postura un tanto diferente. Ha ofrecido, de hecho, su apoyo a Sánchez, precisamente, o argumentando para que el papel o la posición de Junts no sea relevante. Sí, eso lo hizo, también entra dentro de la incoherencia de un partido que dice ser nacionalista
y de corte progresista, eso lo pone en sus estatutos. Evidentemente no puede ser nacionalista aquel que se apoya en la extrema derecha y que no cree ni en los nacionalismos y mucho menos en las comunidades autónomas. Y la posición o el viraje que ha hecho Clavijo, yo creo que reside más en la incomprensión del electorado y de la mayoría social canaria sobre ese voto gratis sin ningún tipo de sentido en una investidura que todos sabíamos que era fallida. Ayer hizo un pronunciamiento en un medio de comunicación, precisamente el presidente del Gobierno de Canarias, el señor Clavijo, secretario general de Coalición Canaria, diciendo que estaría dispuesto a apoyar un gobierno socialista para que no dependiera, como si no fuera o no entendiera cuál es la aritmética política. Tiene legitimidad todos los partidos políticos que conforman el Congreso de los Diputados y su preferencia política ya la ha marcado con absoluta claridad, y es que gobernara este país un gobierno de derecha apoyado con la extrema derecha. Eso es lo que ha hecho el señor Clavijo y Coalición Canaria. Ahora bien, si ustedes me preguntan pues lo que quiere el Partido Socialista, y evidentemente desde la responsabilidad como diputada en el Congreso, conseguir los máximos apoyos posibles, pero dentro de un marco de lealtad institucional y no de aquello que nos avergüenza nuevamente, y lo que hemos podido comprobar en lo que ellos han llamado, Coalición Canaria, la Agenda Canaria. Y me gustaría que todas las personas que me estén escuchando sepan en qué consiste la Agenda Canaria. Es una auténtica falacia. Primero porque han exigido o dicen exigir transferencias del Estado a la comunidad autónoma que ya están contempladas en la ley de presupuesto del año 23, de este año, y que dicen que no las han llegado todavía esas transferencias a cuenta. Jamás, nunca, en la historia democrática en nuestro país, las transferencias a las comunidades autónomas las reciben en el mes de octubre, noviembre y diciembre. Por tanto, una excusa completamente desmontable. Pero es que además de esto, y esto sí que es algo que nos preocupa y mucho, es que hayan incluido en la Agenda Canaria algo que pensé que jamás se pudieran atrever, y es el control político de los medios de comunicación público en Canarias. Y hablo de Radio Televisión Canaria para que la gente nos entienda, del control político de la tele y también de la televisión española. Fíjense cuáles son las prioridades de Coalición Canaria. ¿Qué pretenden con nuestra sociedad? Que seamos borregos, que nos digan constantemente lo que creen ellos que debemos pensar, que nadie cuestione, que no exista pensamiento crítico, que no haya una oposición firme sobre determinados asuntos en los que la inmensa mayoría de la sociedad no está de acuerdo. Este tipo de decisiones que se plasmen en un documento me parecen de una extraordinaria gravedad. Eso no lo hace otras comunidades autónomas y sin embargo ellos lo colocan como una prioridad dentro de la Agenda Canaria. Y aparte de ser una perversión del sistema, es algo que evidentemente desde el punto de vista legal, pero sobre todo político y moral, es absolutamente inasumible. Por terminar con el tema de las elecciones, y ahora efectivamente, como hemos mencionado varios asuntos de Canarias, nos venimos a Canarias, ¿cree por tanto que no nos vamos a ir a unas elecciones el próximo mes de enero, ¿no? Yo estoy convencida de que no habrá. Y luego además me gustaría hacer hincapié en la posición que ha mantenido el Partido Popular históricamente. No solo en recurrir absolutamente todas las leyes que tienen que ver con los derechos, con las libertades, con la revalorización de las pensiones, que votaron en contra, con el salario mínimo interprofesional, que votaron en contra, con la ley de muerte digna, la eutanasia, que votaron en contra, con la ley de matrimonio igualitario, en fin, un sinfín, una cartera de servicios que debiera llevarles a la reflexión, sino que además han vuelto a utilizar el conflicto territorial, ese conflicto territorial que alimenta históricamente la derecha, bien cuando está en el gobierno o bien cuando está en la oposición. Y por hacer un análisis sencillo, fíjense, el conflicto catalán nace precisamente con el Partido Popular y con sus obsesiones.
Todos recordarán la aprobación del Estatuto de Autonomía en Cataluña, aprobado por José Luis Rodríguez Zapatero con mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados. Ese Estatuto de Autonomía fue recurrido ante el Constitucional por el Partido Popular. Un Estatuto de Autonomía idéntico al Estatuto de Autonomía de Andalucía, idéntico, fruto de esa situación. Una vez aprobado el Estatuto de Autonomía en Cataluña, el sentimiento independentista era en torno a un 20%. Una vez recurrido ante el Constitucional, se creó un caldo de cultivo y que pasó desde el 20% a casi un 50%, generándose una situación insólita. Por tanto, ese conflicto territorial es un conflicto político que debe resolverse desde la política. ¿Y por qué digo esto? En los últimos 5 años del gobierno de Pedro Sánchez volvemos a tener datos históricos del sentimiento independentista catalán como antes de la aprobación, como en la aprobación del Estatuto de Autonomía. Y me apoyo en esta afirmación, además de las movilizaciones en la calle, que son incontestables, también en que las elecciones del 23 de julio, los dos partidos independentistas en Cataluña, tanto Esquerra como Junts, juntos, no han obtenido ni el número de diputados ni el número de votos que consiguió el Partido Socialista con Illa al frente. Eso es un mensaje claro de lo que quiere la sociedad. La sociedad quiere concordia, quiere diálogo, quiere política en mayúscula y quiere sobre todo respeto. Ese respeto que no ha tenido jamás la derecha en nuestro país en determinados territorios, ni en Cataluña ni en el País Vasco, pero nosotros también lo hemos vivido muy de cerca. Recordarán como un ministro del Partido Popular canario, el señor Soria, autorizaba las prospecciones petrolíferas en nuestras costas sin consenso ni acuerdo, saltándose la lealtad institucional y la voluntad popular de la inmensa mayoría de la sociedad canaria. Igual que con su famoso impuesto al sol, igual que el uso que hacen de las lenguas, esto que parece tan tremendo, me parece que es lo que explica cómo el Partido Popular nace y crece dentro de esa periferia de las Castillas, hablan para los lugares donde ellos tienen una posición institucional de mayor fuerza, atacando y persiguiendo al resto de comunidades autónomas donde sin lugar a duda jamás gobernarán. Son, como decíamos al principio, es cierto que son muchos temas porque así lo requieren los cargos que ostentan, ¿no? Pero permíteme que me dé un gran salto por un momento y nos vengamos a la isla de Lanzarote porque, bueno, básicamente por actualidad, lo hemos comentado ayer en esta misma mesa con distintos cargos públicos y tengo que preguntarle. Vamos a empezar por un asunto que hemos dicho muchas veces, clave, fundamental y muy delicado, como es el de Adislán. Ayer salía la noticia, bueno, el martes concretamente, creo recordar, se firmaba una especie de protocolo de paz social en el Cabildo Insular de Lanzarote entre AFA, El Cribo y Adislán y el propio grupo de gobierno, donde se ha dicho, bueno, que efectivamente es una especie de protocolo, una firma, para que, en fin, para acabar un poco con la polémica, ¿no? Sin embargo, ayer mismo salía, y lo poníamos nosotros aquí en la tertulia, unas palabras por parte de algunos de los trabajadores de Adislán, pues diciendo que ha vuelto a pasar, que siguen sin cobrar y que la situación pues poco ha cambiado. ¿Cómo dejó la situación de Adislán, de esta entidad, en el Cabildo Insular de Lanzarote? Bueno, en primer lugar, el protocolo vuelve a ser una nueva falacia, una mentira, una manipulación que va dirigida a entidades, a familias, a usuarios, con una falta total de respeto. No se puede engañar a la gente. Ellos dijeron en campaña y trasladaron en esa firma simbólica, sin ningún tipo de cobertura jurídica, lo que ellos siempre supieron que no podían resolver. Y no se puede resolver tan pronto como no lo pude resolver yo en mi momento de la responsabilidad como presidenta del Cabildo. Primero porque la gestión de estos servicios requiere una modificación, una aprobación de un reglamento en el Gobierno de Canarias para que puedan concurrir
a un procedimiento público. Y eso no lo ha dicho el señor Betancor a las entidades. Claro que tendrán dificultades en el pago con nosotros, llegaron a no tenerlas porque insistíamos mucho en un acuerdo previo de adelanto de factura hasta que sacáramos a licitación donde puede concurrir también las entidades. Pero para que puedan concurrir las entidades a un procedimiento público de gestión, tiene que haber una aprobación en el Parlamento Canario sobre la cartera de servicios, que es lo que no se tiene en la actualidad. Por tanto, han mentido, han engañado y se han sacado una foto, yo diría que con una falta de respeto absoluta a las entidades, pero especialmente a las familias y a los usuarios. Por tanto, queda claro que no es algo que no se hizo por falta de voluntad, sino simplemente nada, por complicaciones en el una norma proceso. que hay que aprobar, un reglamento, una cartera de servicios que tiene que aprobar el Parlamento Canario y un procedimiento que lleva un tiempo y que no se ha resuelto. Perfecto. Queda claro sobre todo y especialmente bueno, pues para los principales afectados, que son todas las familias y trabajadores y trabajadoras. Otro Cierto asunto, es sí, que la gestión de los servicios públicos vinculados a la dependencia y a la discapacidad, nuestro modelo es la gestión pública de los mismos, no sacarlo a licitación. El modelo de ellos es otro, es diferente y ahora están en las dificultades propias de un procedimiento que no es sencillo desde el punto de vista jurídico. Otro asunto de actualidad y que ha creado también polémica en el día de ayer, la residencia de mayores de Taitxe. Hubo una visita recientemente de la consejera de Servicios Sociales del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, donde se reunía, como es normal, con el presidente del Cabildo Insular de Lanzarote y hablaban de distintos asuntos, entre otros de este. Una de las primeras ruedas de prensa, de hecho creo recordar por parte del nuevo grupo de gobierno, donde hablaban de distintos temas, era precisamente la residencia de mayores y se hablaba de que se había perdido un dinero que era precisamente para esta residencia. Sin embargo, tras la reunión con la consejera, han dicho que han sido capaces de recuperarlo. Creo recordar que era en torno a 10 millones de euros. ¿Esto es así? ¿Cómo perdieron ustedes ese dinero que estaba a disposición para...? Es falso. Yo creo que estamos en una era preocupante y que me da mucha tristeza. Mienten, pero además mienten sin rubor. El teórico plan de infraestructuras sociosanitarias donde Lanzarote contaba con la instalación de esta residencia, recordarán que con el sello del anterior gobierno de Coalición Canaria adjudicaron la residencia, la explotación y la construcción a un fondo de inversión italiano. Eso lo recordarán. Luego, posteriormente, ese fondo de inversión quiso irse, se fue y nos dejó sin ningún tipo de posibilidades más que de volver a sacar a licitación. Pero la situación de Lanzarote, con su peculiaridad, como la que estoy diciendo, era muy parecida al resto de cabildos y de islas. Y, por tanto, el acuerdo que se alcanzó con el anterior gobierno, presidido por Ángel Víctor Torres, es mantener la financiación, la misma financiación, sin proceder a la devolución de todas las residencias o plazas sociosanitarias en Lanzarote, como en Gran Canaria, en Tenerife, en La Palma, en La Gomera, en El Hierro, en todos aquellos lugares donde no se pudo materializar la inversión. Por tanto, nunca se acordó proceder a la devolución, más que volver a sacarlo a licitación, y ellos lo que buscan es pues la manera de justificar lo injustificable o un titular. Siempre he dicho que en política la mentira o la manipulación de la información tiene una vida muy corta. Lo hemos visto ya con Arislan, lo hemos podido comprobar y lo estamos comprobando con el centro y con la residencia en Taitxe. Dicen una cosa, al momento tienen que desdecirse. ¿Creen ustedes que este gobierno de Canarias es distinto al anterior en quitarle la financiación a la isla para hacer un centro sociosanitario, una residencia? ¿Verdad que no? Pues es lo mismo. Por lo tanto, yo creo que es un poco para enredar, empañar o intentar justificarse. Yo creo que ellos lo que tienen es que resolver lo que ya le dejamos resuelto. Y es la resolución del contrato de ese fondo de inversión italiano y sacarlo a licitación.
Pues temo que me va a decir algo, si no igual similar, con otro tema que es el del agua, porque recientemente cuando ya han pasado más, lo cierto es que ya han pasado más de 100 días desde este nuevo grupo de gobierno, pero con el tema del agua, una de las primeras ruedas de prensa también que se hizo, bueno, fue para decir un poco la situación que se habían encontrado, que era bastante complicada. Lo mismo decían ustedes, que era lo cierto, era bastante complicada y que no se había invertido lo suficiente, ni de lejos decían, para mitigar esta crisis. ¿Cómo está viendo la gestión del nuevo grupo de gobierno en torno al agua? Y también le pregunto si se pudo hacer más en su momento. Bueno, lo primero que puedo decir y que debo decir, lo saben la inmensa mayoría de la sociedad canaria, es que el ciclo integral del agua, la privatización, viene de la mano de Coalición Canaria con Canal Gestión, y vendían que con Canal Gestión se iban a resolver todos los problemas que teníamos de agua en la isla de Lanzarote. Y lo cierto es que hicieron otra vez una rueda de prensa donde yo con mucha expectación, porque además siempre voy a tender la mano en aquellos asuntos evidentemente que sean buenos para nuestra isla, y el agua es un problema muy serio. Quise saber a qué se referían con ese plan millonario de inversión, dónde estaban los dineros, los presupuestos. No hay nada, no hay nada. Los 30 millones que conseguimos con un acuerdo con Aquaes, que es una empresa pública, es para las obras que se están haciendo en la EDAR de Arrecife, como las que se harán próximamente en la EDAR de Tía. 30 millones de euros. Los 9 millones de euros de la ejecución del eje norte, en que recordarán que Coalición Canaria también en campaña se revolucionaron y dijeron que bueno, que por Taíche no pasaría. Eso ya no es noticia, ¿no? Quiero decir, todas las obras en materia de aguas que se han hecho en la isla de Lanzarote y lo que se contempla en ese teórico plan son las que estaban. No ha habido nada más, no hay plan, no hay financiación. Luego, en materia de agua, se hablarán de muchos asuntos, pero me van a permitir que una vez que tengamos toda la información que hemos solicitado, claro, nuestra obligación es informar a la ciudadanía sobre determinadas decisiones que, en nuestra opinión, adolecen de la cobertura jurídica necesaria. Perfecto. Voy de tema en tema porque es verdad que nos queda un poquito tiempo y tenemos que ir terminando, pero hay un asunto que desde luego iba a decir que es de actualidad, pero bueno, siempre lo es, y que un poco tiene que ver con todas las islas, indudablemente con Canarias y con el gobierno de España. Estoy hablando de la inmigración. Sabemos lo que ha pasado esta última semana en la isla de Lanzarote, más de 400 personas con 8 embarcaciones el pasado lunes. También es verdad, y lo hemos dicho aquí día tras día, el protocolo funciona, y ayer ya el CATE, que es el Centro de Atención Temporal de Extranjeros de Arrecife, quedó totalmente vacío, pero lo cierto es que una vez más los medios se han llenado de titulares según el partido político que haya utilizado esta información, ¿no? Lo que siempre se dice al final es que el gobierno de España no nos atiende, que no nos tiene en cuenta y que a Canarias es un cero a la izquierda en este asunto. ¿Usted nos puede decir si esto realmente es así o si nos tiene a Canarias en su agenda y con el tema de la inmigración, claro? Bueno, en primer lugar es el discurso de siempre, el que he oído toda mi vida. Tengo 46 años y cuando, en lugar de decir en qué medida puedo yo colaborar en la atención humanitaria, de emergencia humanitaria, porque como bien dices, todas estas personas se derivan inmediatamente, prácticamente en 48 horas. Ayer teníamos la información de 1000 personas que habían llegado al Hierro, ¿no? Y como bien saben, en Europa, precisamente hoy, estos días en Málaga, uno de los asuntos que se está tratando en la Unión Europea es la migración y el criterio de solidaridad de los países miembros, así como un pacto de asilo. Eso se está haciendo, pero lo que no pueden es mentir. No es responsabilidad de un gobierno la migración. Lo que es responsabilidad de los gobiernos es la atención humanitaria, que es lo que no se ha hecho en Canarias y donde nosotros dejamos infraestructuras y recursos, fíjense, como el CATE al que acabas de hacer referencia. No se puede decir una cosa y actuar
de una forma completamente distinta. Y te voy a explicar por qué. Todas las personas mayores de edad son derivadas. Luego los menores, lo que nosotros hicimos con Ángel Víctor Torres y yo, como presidenta del Cabildo, fue solicitar el acuerdo, y también la consejera de Derechos Sociales, con otras comunidades autónomas para la derivación de los menores no acompañados. Fíjense qué curioso esto. Y verás que lo que te voy a decir no solo se puede comprobar, sino que ellos no tendrán jamás ningún argumento para poder apoyar tremenda deslealtad. Las únicas comunidades autónomas que jamás apoyaron a Canarias en el criterio de solidaridad para la derivación de los menores no acompañados son aquellas gobernadas por el Partido Popular, sus socios de gobierno. Las únicas que no le tendieron la mano a Canarias, las únicas insolidarias, fueron precisamente las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. Ayer conocíamos una resolución del presidente del País Vasco acogiendo a menores no acompañados canarios. Eso fue una gestión hecha por Ángel Víctor Torres y por Noemí Santana como consejera de Derechos Sociales. Es decir, todo el resto de comunidades autónomas han colaborado siempre, aquellas gobernadas por el Partido Socialista y aquellas gobernadas por otras formaciones políticas, pero jamás las del Partido Popular, y son sus socios de gobierno en Canarias y en el Cabildo de Lanzarote, en el Ayuntamiento de Arrecife y en todas, prácticamente donde pudieron sumar en las administraciones públicas canarias. No sé si digo esto con claridad. Dicen una cosa, mandan un mensaje completamente distinto a la ciudadanía, y ellos, que tienen la capacidad en este momento, con presidentes y presidentas autonómicas del Partido Popular en la derivación de menores, no han hecho absolutamente nada, porque las personas que llegan, en la situación que llegan, son derivadas inmediatamente. Queda claro, son muchísimos temas, como decíamos, se nos acaba el tiempo. En fin, el tema de la inmigración lo comentábamos aquí el otro día en tertulia, sin ir más lejos ha ocurrido aquí en Lanzarote con el asunto de las infraestructuras, puesto que recordamos, por ejemplo, el tema de Órsola, que se había ya hablado, se había dado un paso, se había contratado exactamente un recurso y nos lo presentaron. Y presentaron, con lo cual... Coalición Canaria nuevamente. Con lo cual, bueno, en fin, y además lo de estos días de comparar, y es una opinión, y lo digo porque lo voy a decir también en la tertulia, con Lampedusa o con un campo de concentración. Disparate. En fin. Muchísimas gracias, María Dolores Corujo, esperamos tenerla por aquí pronto para seguir hablando de muchísimos temas. Muchas gracias a ustedes siempre. Muchas gracias. Y a todos ustedes, nada, no se vayan porque en unos momentos seguimos hablando y comentando muchísimos temas de actualidad en tiempo de tertulia de periodistas.